Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al Dev Locos, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo un gran amigo que todavía no he tenido la posibilidad de conocerlo personalmente, pero lo sigo años. Hola, Bryce, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Kevin? Muchas gracias por la invitación. Joder, un placer estar aquí porque sí que es cierto que ya más o menos nos controlamos desde hace ya años, podría decir, ¿no? Sí, sabes que lo primero quiero agradecerte por el tiempo y que A has ti. estado aquí y por impulsar este proyecto que es básicamente para poder mejorar, digamos, el mindset de las personas de aquí en Latinoamérica. ¿Sí? Y Genial, un segundo, que de placer. verdad yo a Bryce no lo conozco personalmente, pero años atrás recuerdo que cuando empecé el desarrollo mobile, muchas veces vi tus videos. Recuerdo que muchas veces vi tus videos como para poder Mm. salir, tener un cliente. Yo era de las personas que iba a buscar cliente, decía, sí, 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 lo puedo hacer, sí, lo puedo hacer. Y después cuando salía de la reunión del cliente decía, ¿y ahora cómo lo hago? Ahí es donde me acuerdo que conocí a Bryce y fue ligando todos los caminos y pude hacer las cosas. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, todos lo hicimos eso alguna vez. Sí. No te preocupes. Y que nadie se Che- preocupe si lo hace también. Chévere, Bryce. Bueno, lo primero que quiero preguntarte, Bryce, es ¿quién es Bryce Moore? Bueno, pues yo me suelo definir como un programador y ya está, ¿no? Es decir, de formación digamos que soy ingeniero de software como tal, me dedico a desarrollar, pero es cierto que a lo largo de los años, ya casi 15 años desde que empecé a Wow. trabajar, pues he ido tomando diferentes caminos. Empecé a trabajar en diferentes empresas, multinacionales, pues, ocupando diferentes roles, desde el programador junior que llamamos a senior a ser arquitecto de software, incluso después dejando la empresa, creando Mouredev, porque Mouredev no es el creador de contenido, Mouredev es el nombre de mi empresa, ¿no? Como freelance, ¿no? Y después sí que es cierto que pasados los años, pues también pasó algo, que fue volver a mi pueblo natal y decidir empezar a compartir contenido. Entonces, bueno, hace 15 empecé a trabajar, hace 10 más o menos se creó Mouredev como freelance y hace 5 comencé a crear contenido también. Y todo ello, pues a día de hoy, pues lo voy combinando. Hay un mix, ¿no? de tareas en mi día a día. Ok, ok, chévere, chévere, Bryce. Oye, bueno, ya vamos a hablar un poco de todo lo que es tu vida como creador de contenido, pero vamos años atrás y hablemos sobre cómo fue la experiencia como desarrollador de software. Yo no empecé muy bien. Esto lo cuento algunas veces porque a veces, normal, yo entiendo que alguna persona pues te conoce por redes y igual ve a lo que te dedicas o los proyectos en los que has trabajado y parece como que ya todo el mundo pues nace sabiendo programar. O en caso contrario, dices, vale, vale, no, yo sé que hubo un aprendizaje por el medio, pero seguro que se te daba genial, seguro que una carrera espectacular y yo lo pasé muy mal. Primero, estudiando yo no era tampoco un grandísimo estudiante, ¿no? De cara a que alguien dijera, no, no, es que yo he nacido para programar. No, a mí me gustaba la tecnología, me gusta la informática, sí que es cierto que ya desde pequeño pues me gustó como romper y arreglar cosas, ¿no? Pero nada que ver con programar estrictamente, ¿no? Entonces, después de haber estudiado, empecé también a trabajar y he tenido la sensación, yo creo que sigue teniendo la gran mayoría de las personas, y es que, hey, yo he estudiado, pero no estoy preparado para trabajar y no sé muy bien Claro. si lo estaré algún día, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé así, la verdad, siendo, yo creo que una persona que se frustraba bastante, porque empecé también una empresa muy grande, con un proyecto como bastante ambicioso y un equipo bastante grande. A ver, el primer equipo en el que estuve éramos 3 personas, pero ahí duré como 2 semanas. Entonces ahí, bueno, nada. Pero el segundo, ya al poquito, era un equipo de 20 personas, si no me equivoco, de 25 personas desarrollándola o comenzando a desarrollar la misma app. Y entonces, bueno, ahí ya fue algo como, uff, así que esto es desarrollar software, ok, tengo miedo y no tengo ni idea lo que estoy haciendo, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es como todo. Con el paso del tiempo te vas dando cuenta que es una sensación habitual y también te vas sobreponiendo y cada vez tú te das cuenta también de que vas aprendiendo más y que lo que ayer era un drama para ti, pues hoy no lo es. Hoy tienes otro drama, pero ya lo de ayer quizás no te preocupa tanto. Así que yo creo que comencé como una
persona más en el mundo del desarrollo, con sus problemas, con sus, no sé, con sus días que llegaba a casa y decía, uff, yo no valgo para esto, no sé si mañana qué va a ser de mí, pero nada más, es decir, trabajo y aprendiendo día a día. Y hasta aquí, Oh, hasta aquí ok, hemos ok. llegado. Ok, Bryce, chévere, chévere, interesante lo que nos cuentas. Oye, ¿y cómo te entró el gusto por el software barra programación barra informática? ¿O Eh, decidiste, tuviste algún mentor, alguna persona que dijiste, oye, quiero ser como esa persona y voy a hacerlo? es que tampoco, ¿no? Vamos a desmitificar toda la figura, ¿no? En realidad a mí lo que puedo decir que me encantaba era la informática y la tecnología, pero a un grado muy amateur, ¿no? Al fin y al cabo, de decir, a mí me encantan los videojuegos, me encanta la tecnología, yo me pasaba el día jugando y me pasaba el día entre partidas de Diablo 2 Age of Empires y formateando Windows, ¿no? Y probando cambios en claves de registros porque me habían dicho que y se rompía todo, ¿no? Pero nada más, es decir, ¿qué pasa? Que después me puse a estudiar informática y cosas de la vida. Y sí, creo que sigue siendo así. Tú si estudias informática, hay muchas posibilidades de que donde acabes trabajando es en desarrollo de software. Entonces, en mi caso, pues también acabó pasando eso en cierto modo, ¿no? Que aunque yo tenía muchas asignaturas de programación como tal, sí que es cierto que llegó el momento y dijeron, bueno, Bryce, te vas a ir a esta empresa. ¿Y qué se hace en esta empresa? Software. Y dices, vale, ok, me gusta el software, pero no me disgusta el resto de campos, digamos, relacionados con la informática. Y ahí es donde me metí. Ya digo, por eso quizás empecé un poco así como a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Que en realidad me acabó maravillando. En el momento que ya las cosas se tranquilizaron, que me iba dando cuenta de lo bonito que puede llegar a ser programar y hasta lo divertido que puede acabar siendo, pues ahí sí que de verdad me enamoré de la programación. Pero fue algo que fue llegando como a posteriori, no para nada fue quiero estudiar programación porque es lo que me encanta, no. Yo antes de empezar a estudiar había programado lo típico. Yo lo cuento siempre como que yo programaba, pero para hacer trampas en videojuegos. No, no porque lo viera como un posible trabajo, una posible manera de ganarme la vida, ni mucho menos. Así que ya digo, nada espectacular, ¿no? No, es que ahí coincido contigo y en mi experiencia, la programación entró de la noche a la mañana y fue de un hobby a un trabajo. Me Sí, sí, sí. gustaban los dispositivos iOS y siempre me pregunté cómo es hacer una aplicación. Y bueno, investigando, investigando, viendo videos de otros países, Mm. pude desarrollar. Y de la noche a la Sí, mañana entró un cliente y fue como que, ah, no, pues esto se puede convertir en un trabajo a futuro. qué bueno, Es bien qué bueno. interesante. Bueno, Bryce, vamos ahora a aterrizar tu presentación y nos vamos a ir a Mm. los lenguajes de programación. Me gustaría Venga, saber cómo fueron los lenguajes de programación en esa época de desarrollo de software. pues el lenguaje de programación con el que más trabajé fue Java, en realidad. En cierto modo tuvo suerte porque varias asignaturas ya estudiando ya eran con Java y aunque hablo de hace 15 años, a día de hoy sigue siendo así. Por eso cuando la gente dice, no, los lenguajes y hay que aprender este nuevo y ahora va a desaparecer este... Digo, no, no, no. Vamos a ver. Sí, el mundo de la informática va muy rápido, cada vez aparecen cosas nuevas, pero no quiere decir que el resto lo que tenemos por ahí se esfume. Y la verdad es que en España y en el ambiente más corporativo, Java era el lenguaje más utilizado y a día de hoy sigue siendo uno de los más utilizados. Así que fue casi el lenguaje que pasa, que comencé trabajando o desarrollando backend, haciendo aplicaciones de escritorio, haciendo webs con Java y después acabé siendo arquitecto de Java, ¿no? Entonces sí que es cierto que tuve como una carrera también bastante pegada a Java, a pesar de que ahora la gente me diga, no, Bryce, que tú haces aplicaciones con Kotlin. Y digo, claro, porque ahora se hacen con Kotlin, pero eso no quiere decir que yo reniegue de Java o que llegado el caso, si aparece un lenguaje que lo puede mejorar en ciertas cosas, que bueno, al fin y al cabo yo creo que eso es algo, no sé, bueno en el sector, que vayan apareciendo cosas que mejoran las anteriores. Así que no, utilizo por supuesto Kotlin para hacer Android, pero no quiere decir que no me guste Java o que yo no me haya peleado con Java.
ok, chévere, chévere, interesante. Pasé Bueno, al por día muchos de más hoy, lenguajes, por supuesto, claro, pero bueno, fue como yo creo que donde más años eché, ¿qué pasa? Que en el medio iba alternando. Pues igual teníamos que hacer algo muy concreto, pues en web, pues aunque tuviéramos Java por ahí, que a día de hoy es algo como mucho más loco, crear webs frontend con Java, incluso con JSPs, con todo lo que teníamos antes, pues ya estaba haciendo cosas con JavaScript, con HTML, con CSS, con PHP, es decir, ese stack quizás más clásico, yo creo que es con el que empecé. ok. Y recuerdo, de mi punto de vista, años atrás cuando empezaste en la parte de crear contenido, Mm, te orientaste a la parte mobile. Y ja, recuerdo ver algunos primeros años tuyos sí, como desarrollador iOS, cursos de desarrollo de iOS. sí. ¿En qué momento decidiste, oye, voy a hacer una vertiente y voy a Mm. irme a la parte mobile y no, por ejemplo, aprovechar y crear una página web en Java o, digamos, la experiencia que habías tenido? Pues precisamente el desarrollo mobile fue uno de los principales motivos para que yo dejara mi trabajo para terceros y creara Mouredev, pero Mouredev como empresa de desarrollo, hablo hace 10 años, ¿no? Yo ya quería empezar a desarrollar aplicaciones móviles, lo repito, hace 10 años, y quizás, aunque ya se empezaban a desarrollar apps, de manera freelance era algo como muy, muy, muy raro. Pero la verdad es que a mí me apetecía mucho probar eso, los móviles. Ya hace 10 años, ya llevamos 15 con ellos, ¿no? O con los sistemas operativos principales. Pero yo veía que cada vez avanzaba, cada vez estaban haciendo cosas más locas, más espectaculares con el móvil. Y yo digo, joder, no me puedo creer que sea un sector que esté creciendo y que a mí con lo que me apetece meterme, pues en la empresa donde yo estaba no tenía oportunidades de desarrollar aplicaciones móviles. Entonces lo que hice fue empezar a desarrollarlas en mi casa, básicamente. Yo volvía de trabajar, me puse también a aprender con documentación, porque de aquellas tampoco es que hubiese gran cosa, pero claro, yo ya tenía un background de 5 años trabajando, entonces en cierto modo ya tenía experiencia o ya conocía muchos conceptos y aunque yo nunca hiciera mobile, pues bueno, la programación en cierto modo se parece toda, ¿no? Entonces, lo que hice fue Claro, empezar a crear pequeñas aplicaciones, pequeñas pruebas de concepto, empezar a lanzar mis primeros proyectos, a subirlos a tienda y llegó un momento que no voy a decir que fuera bien, pero en cierto modo sí que validó una teoría que yo tenía, que es que de verdad me gusta hacer aplicaciones y me di cuenta que me encantaba hacer aplicaciones y que se estaba abriendo ahí como un nuevo mundo para mí. Y eso se unió a también un malestar en la empresa donde yo estaba, hubo ahí pues diferentes temas, no personales, no, pero sí a nivel claro, corporativo, reestructuraciones de equipo, ciertas decisiones que, no sé, en cierto modo, pues me molestaron a muchos compañeros, compañeras y a mí, por supuesto, y fue como, ok, a mí me apetece hacer aplicaciones, en esta empresa no puedo, tampoco es que sea la persona más feliz del mundo aquí, veo que puedo hacer proyectos por mi cuenta, pues, ¿y por qué no me hago freelance? Entonces, ahí es donde de verdad apareció la vertiente esa mobile. ¿Qué pasa? Que después ya 4 años después, casi 5, cuando yo me puse a crear contenido, por otros temas que si quieres después también sí, comentamos, pues era el campo en el que yo verdaderamente me sentía especialista en desarrollo mobile porque ya llevaba 5 años desarrollando aplicaciones y en ese punto yo ya estaba trabajando para diferentes startups de algunas de cientos de empleados, para proyectos tanto en España como en Estados Unidos, en México, en Australia, estaba haciendo proyectos, es decir, ya en cierto modo, entre muchas comillas, porque la palabra experto, pues entiendo que a ojos de cada persona, pues cobra un significado, en ese momento, de lo que yo sabía, en lo que más experto era mobile. Entonces también fue un poco el punto de, vale, voy a crear contenido y voy a crear contenido sobre lo que yo más sé en este momento y por otro lado, sobre quizás lo que yo no me encontré en su momento y que yo ya no me encontraba tampoco, incluso aunque hayan pasado años, que era contenido de desarrollo mobile en español y contenido de desarrollo mobile nativo, encima que es mi campo. Entonces, por ahí es como acaba apareciendo la parte mobile. ok, chévere, chévere, Bryce, interesante todo lo que nos cuentas. Oye, y me surge una duda, y me gustaría que a las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento, lo aclaremos. ¿Cuál crees que sería el consejo que tú podrías dar para esas personas que están, digamos, están saliendo de la universidad, del colegio y quieren estudiar software? Pero existen muchas vertientes, ya sea datos, full stack, front-end, back-end, mobile. ¿Cómo
ellos creen que se podrían adaptar a una tecnología sin abrumarse tanto. Claro, yo creo que hay primero dedicarle cierto tiempo a entender, por un lado, que existen muchas vertientes, que existen muchos stacks, existen muchos campos dentro del desarrollo de software. Entender también que lo mejor al principio, sobre todo, es especializarse. De nada vale estar haciendo un curso de front, otro de back, otro de mobile, otro de data. Lo siento, gente, programar es complicado. Igual si sois superdotados, pues lo podéis hacer. Yo, como persona no muy lista, pues a mí lo que me funcionó es seguir un camino. ¿Por qué? Porque si no me voy a ver súper abrumado por todo lo que yo tengo que hacer. Y por otro lado, también entendamos que yo decida irme hacia el lado de frontend, no quiere decir que yo dentro de un año no pueda aprender back. Que yo, como me ha pasado a mí, que después de no sé cuántos años trabajando, que diga, pues quiero hacer mobile. No pasa nada. Es decir, hablo de enfocarse en algo por dos motivos principales. Uno, para que, en cierto modo, no nos veamos sobrepasados, y otro, para que también podamos aportar valor, para que nos contrate una empresa sobre algo concreto. Si tú le llegas a una empresa de que sí, yo he estudiado todo, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Se dice así, ¿no? Pues al fin y al cabo, tú si le dices que te has dedicado a estudiar algo concreto y si puedes presentar un portafolio que fundamenta esos conocimientos, pues va a ser una persona más apetecible, ¿no? Entre comillas, para la propia empresa. Aún así, incluso decidiendo, voy a estudiar frontend. Dentro de frontend tienes muchos stacks. Dice, vale, es que voy a ser frontend ¿con qué? ¿No? Con este lenguaje, con este framework, con este no sé qué. Bueno, en cierto modo, analiza, pregunta, échale un ojo a las tendencias, a las ofertas de trabajo y decide algo. ¿Que sientes que a los meses te has equivocado? No pasa nada. Lo decía antes, todos los lenguajes de programación son iguales al 90%. ¿Por qué? Porque se basan en unos fundamentos, en una algoritmia, en unos principios, al fin y al cabo. Entonces, me da igual que yo haya aprendido el lenguaje A o B, porque después cuando me quiera pasar al C, ya voy a tener la mitad del camino recorrido. Y si yo he aprendido el framework de frontend A y me quiero pasar al B, pues va a haber muchísimas cosas en común. Así que es mucho más importante generar fundamentos y pilares sólidos que empezar a decir que sabes muchas tecnologías, porque eso no es lo importante. El verdadero profesional es porque es capaz de sostener esos conocimientos más básicos para, llegado el momento, empezar a cambiarse. No, totalmente de acuerdo, Bryce, y en base a mi experiencia te puedo decir que Mm. tardé algunos años con Swift, pero cuando salió Kotlin se hizo súper fácil la curva de aprendizaje porque al final los fundamentos uno ya los tenía y lo Mm. que cambiaba era la sintaxis y en poco, ¿no? Claro, es que lo importante, yo siempre lo reduzco así como al absurdo, ¿no? Lo importante es que tú sepas que aquí tienes que implementar un if, aquí una clase y aquí un for. No que el if tienes que abrir paréntesis en este lenguaje y que en este lenguaje no abres paréntesis y pones dos puntos y haces llaves. Eso es lo de menos. Lo importante es la lógica, como todo, y al fin y al cabo también tener su fundamento. Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias. Bryce, vamos a pasar al siguiente tópico que es hablar sobre el trabajo remoto. Y me gustaría saber sobre tu perspectiva acerca del trabajo remoto hoy en día, ya que ciertas empresas están optando por la modalidad híbrida, y es decir, que están volviendo entre semana a la oficina. A ver, en mi caso, yo ya llevo trabajando en remoto casi 10 años. Es decir, yo ya me he acostumbrado de una forma que creo que no hay retorno, ¿no? 10 años son bastantes, o por lo menos a mí me lo parecen, como para que ahora yo tuviera que volver a una empresa. ¿Estoy de acuerdo con esto de la modalidad híbrida, no sé qué? Pues no, la verdad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que una empresa no tiene derecho a hacer eso? Que sí, es decir, por supuesto una empresa pues va a mandar sobre ello, pero creo que se ha demostrado una cosa con el paso de los años y también con la experiencia de muchas empresas y muchos trabajadores, y es que el trabajo remoto es una realidad, que una empresa no va peor porque tengamos trabajo remoto, que yo esté trabajando de manera remota no quiere decir que yo esté jugando a la Play. Es decir, hay un trabajo, valga la redundancia, que hacer por el lado de la empresa para dar facilidades y por el lado del trabajador para también adoptar un compromiso. ¿Qué pasa? Si la empresa, lo que quiere el empresario es estar con un látigo detrás del trabajador, o que tenga la cámara o que traquee las horas o no sé qué, pues oye, nadie quiere trabajar con esa presión. Y yo, como trabajador, si una empresa también me está pagando y me está pidiendo pues que
cumpla mis objetivos o lo que sabe Dios que yo tenga que hacer, pues no se trata de que yo diga que estoy trabajando y esté, lo dicho, jugando a la Play, ¿no? Llegado a este punto, las herramientas de comunicación hoy son buenísimas. La manera en la que nosotros podemos gestionar nuestro tiempo, pues tenemos millones de formas de hacerlo y de acabar entendiendo esa cultura. Entonces, para mí, está bien. ¿Qué pasa? Y para mí es el formato de trabajo ideal. ¿Quiere decir que todo debería ser remoto? No. Seguramente la empresa perfecta sea la que te dé la opción, la que te diga, hey, ¿cómo quieres trabajar? ¿100% en remoto? ¿100% en presencial? Llegado el caso, en un formato híbrido. Yo conozco mucha gente que en realidad quiere ir a la empresa. Yo nunca, o solo las veces más esenciales, pero hay gente que de verdad quiere ir. Pues bueno, no se trata de que intentemos buscar pues, los mecanismos que hagan que el equipo esté más a gusto o que el producto al fin y al cabo se desarrolle mejor. Pues bueno, si eso al fin y al cabo forma parte de esas condiciones de la empresa, pues adelante. Lo que no me gusta es llevarlo al contrario. Es decir, no, es que ahora hay que volver a la empresa porque si no las reuniones, porque si no, digo, bueno, el por qué yo creo que es todo muy relativo. Es aquí una de dos. O quieres hacer con los trabajadores cosas que quizás no deberías, o como no has sido capaz de implementar un framework a nivel humano para propiciar ese trabajo remoto, pues de alguna forma también me excuso en que no, es que la productividad no es que no sé qué. Bueno, nos hemos dado cuenta que la gente puede conciliar mejor su vida privada, el tiempo que se ahorra en tener que desplazarse. ¿Cuánta gente tiene que moverse 1, 2 horas, 3 horas al día para poder trabajar? Gente que no puede llevar a sus hijos al colegio, por decir un caso. Es decir, hay un montón de cosas que el trabajo remoto ha subsanado. ¿Que no te quieres acoger a él? No te acojas, pero yo no me creo la película de no, es que mínimo 2 días tienes que venir a la empresa porque tenemos que hacer no sé qué. Bueno, tenemos que hacer, demuéstrame qué tenemos que hacer. No es que en realidad tú me quieres tener ahí. Porque ahora ya se está demostrando que de verdad en las empresas donde se ha implementado un buen trabajo remoto, lo que pasa ahora cuando vas a tu empresa es que te dedicas a charlar y a tomar cafés por no ver a esa gente. Pues entonces hazme ir a la empresa para hacer team building, pero no para ir a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Claro, pero no, está bien y de verdad que interesante todo lo que nos cuentas desde tu punto de vista. Y abarcando esto, te cuento que siempre les hago esta pregunta a mis invitados, ya que hace unos meses atrás leí un artículo y creo que tú lo has de saber mucho mejor que ya que vives en España, es que en Europa hay ciertas empresas que se están orientando a una modalidad remota, pero de 4 días, es decir, viernes, sábado y domingo, y esto hace que mejore la productividad de la empresa y la de sus empleados. ¿Qué piensas de eso? A ver, mira, yo creo que si de verdad las cosas se saben hacer bien, es que es más que factible. Claro, después ahora aquí está el discurso de y si producimos, si no producimos, si nos dan las horas, si no nos dan las horas. Yo he entendido algo con el paso de los años y es que yo, cuanto mejor he trabajado, y vamos a ser realistas, cuanto más dinero he ganado, es cuando yo he estado feliz en mi puesto de trabajo. Y eso no ha estado directamente relacionado con que yo echara 1, 2 horas, 10 horas o 20 horas. Yo a día de hoy, pues sí, hago jornadas larguísimas. Yo no soy el ejemplo ahora mismo aquí de la jornada perfecta, ni mucho menos, pero no me cuesta nada decirlo y yo lo puedo, entre comillas, excusar con que lo hago porque me da la gana, básicamente. Y lo hago porque es una apuesta personal y lo hago porque es para mí. Pero cuando me tengo que largar y estar 3 días sin trabajar o 4 o 5, pues lo hago. La semana pasada estuve en Málaga, entre comillas, sí que estoy trabajando porque he estado dando una charla y he estado haciendo otras cosas, pero no he estado programando. La semana anterior, pues me fui 4 días a un festival de música, aquí de mi zona. Se paró. ¿Que después yo vuelvo y me tiro 15 horas? Bueno, pero lo estoy haciendo de una manera consciente. No quiere decir que, y si no trabajo esas 15 horas, no llego a fin de mes. Si no trabajo esas 15 horas, pierdo los proyectos. No. Para mí esto es una manera muy concreta en la que yo ahora mismo estoy generando mi puesto de trabajo y donde yo ahora mismo me siento, hasta currando tantas horas, hasta me siento privilegiado.
porque tengo la oportunidad de crear contenido, de ser una de las pocas personas que quizás puede decir que puede vivir de crear contenido, que es algo muy complicado y aparte tener sus proyectos. Entonces, para mí, lo estoy haciendo, pero no quiere decir que sea la manera. Es decir, es la manera en la que yo lo quiero hacer en este momento. Y quizás para el año, pues no tiene nada que ver con justo esto que estamos haciendo. Así que yo creo que es más llegar al consenso. Por eso, el generar jornadas de 4 horas, esa gente está trabajando mejor, esa gente puede hacer más cosas, esa gente igual los 4 días que trabaja es mucho más productiva que con 5 días, que igual está más cansado, que igual tenía que hacer otras cosas. ¿Que va a ser en todos los casos así? No. ¿Que en todos los equipos va a funcionar así? No. ¿Que si le haces esto a según qué personas, lo que van a hacer es, pues trabajo 4 días y hago así, qué bien, y me froto las manos? Pues seguramente también. Es decir, no existe el caso perfecto. Lo que quiero decir es que bien hecho, que se trabaje durante jornadas de 4 días, no quiere decir que tú vayas a producir menos o que vayas a ganar menos. Al contrario, igual estás reteniendo más el talento, igual los 4 días esos, después de estar 3 haciendo otras cosas, pues llegas a full y puedes acabar generando pues otra manera de trabajo en que la gente pues esté mejor y al fin y al cabo entendamos como que se acabe produciendo más, que no lo midamos todo así como yo cuando estoy súper contento con un proyecto, cuando estoy descansado, cuando tengo muchísimas ganas de hacer algo, ostras, yo no sé, yo programo como un hacker. Es decir, que digo, pero vas enchufado de todo, ¿no? Y otros días que estás más cansado, que haces algo que te da más pereza o que has trabajado más horas o que no sé qué, echas horas delante de la pantalla como quien dice, pero a veces no llegas tampoco a nada. Así que, por mí, Bien, si se bien. puede llegar a eso, adelante. Bien, 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 Bryce. Chévere, chévere. Bueno, vamos a irnos al tópico principal del podcast, que es básicamente la parte y el tema de crear de contenido. Y me gustaría saber por qué crear contenido. ¿En qué momento te llama la atención ir a grabarte, crear un curso, subir y compartirlo a nivel de comunidad? Pues mira, como lo anterior, todo random, ¿no? De alguna forma. Lo contaba antes, que yo soy una persona que desde que se dio cuenta de eso, continuamente busco, aunque suene mal, ¿no? Busco mi felicidad, ¿no? Y eso puede ser decidiendo en qué modalidad de trabajo pues le estoy dedicando más horas o qué proyectos intento implementar, por cuando de alguna forma ahí relacionado con las jornadas de 4 horas, ¿no? Cuando tú llegas al punto de estoy tranquilo, pienso con claridad, tengo también cierto margen de maniobra para tomar decisiones, buenas o malas, ¿no? Pero puedo decidir en cierto modo sobre mí mismo. Pues eso te hace buscar las cosas que de verdad te gustan, ¿no? Y en mi caso, lo que pasó es que hace 5 años, ya casi 6 años, pues volví a vivir a mi ciudad natal, que es un pueblo aquí en Galicia de 15.000 habitantes. Un pueblo, bueno, no es que seamos ahí 4 personas, pero bueno, no es una gran ciudad, ni mucho menos, ¿no? Y lo que pasó es que aquí no hay industria, lo que pasó es que aquí no hay comunidad. Y yo también venía pues de un bache a nivel laboral, ¿no? De burnout, sobrepasarme de trabajo, también pues, un problema, incluso también a la hora de asumir ese éxito que es que te den proyectos y que te den trabajo. Pues bueno, yo por mi parte tampoco es que lo supiera gestionar muy bien y me acabó pasando factura. Eso también un poco la salida que encontré pues fue volver a mi casa, ¿no? Ya que yo trabajaba de manera remota, llevaba viviendo fuera pues 11 años por aquel entonces. Y lo que pensé fue, bueno, quiero probar algo nuevo. Y algo nuevo de verdad relacionado con la comunidad. A mí me gusta mucho la comunidad, le debo muchísimo a la comunidad. Todos los programadores le deben a la comunidad y quien no te está mintiendo porque has entrado 100.000 veces en GitHub, en Stack Overflow, en Google o lo que sea. Es decir, has bebido del conocimiento que otra gente pues te ha regalado. En la gran mayoría de los casos es así y la gran mayoría de nuestro conocimiento pues viene casi por ese tipo de aprendizajes o de fuentes. Entonces yo lo que quise es hacer pues más de lo mismo, me quiero sumar a un poco cómo funciona nuestro sector y lo quiero hacer
en este caso con desarrollo mobile, que es justo a lo que yo me dedico por aquel entonces. Y empecé a subir un vídeo a YouTube semanal, buscando likes, seguidores, vivir de eso, fama, influencer, ni de broma. Es decir, y bueno, ni de broma, y hasta lo puedo argumentar y lo podéis probar de una forma fácil. He empezado hace casi 6 años. Por favor, que me diga cualquier persona que esté escuchando, que esté viendo el podcast, cuántos creadores de contenido de habla hispana famosos o reconocibles o que tú siguieras existían por aquel entonces. Porque prácticamente la figura no existía. Entonces yo no podría querer ser algo que en realidad es que no existía. Yo por aquel entonces es que solo había visto o sabía que hacía algo de, vamos a llamarle divulgación en YouTube o utilizando redes un poco más modernas, ¿no? Creando papers y subiendo estudios, ¿no? Como tal, solo a Carlos Azaustre por aquel entonces. Y lo hacía así, sí que de manera esporádica, llevaba mucho tiempo, pero él mismo tampoco nunca se lo planteó así. Sí que había alguna persona que creaba cursos y tal, pero ese creador de contenido de redes sociales, como tal, pues prácticamente no había. O lo que había, pues, joder, gente, nadie que dijera, oh, es que esto es una persona que tiene no sé cuántos miles de seguidores o no sé qué. Es decir, creo que sin querer me metí en la ola sin buscarlo, ¿no? Porque a día de hoy, pues, hasta ya casi existe esa figura del creador de contenido, el influencer, no sé, es que como lo llame cada uno, pero digo, por aquel entonces no existía y lo que pasó, y creo que nos pasó a muchos, es que con el COVID ahí se generó casi una nueva figura, que es la del creador de contenido en redes y de manera esporádica. Ahí es cuando más gente se puso a hacer directos, más gente se puso a hacer cursos. Por supuesto, millones de personas perdieron su trabajo, estaban en casa, querían buscar reciclarse, aprender algo nuevo y como, claro, nuestro sector, tema desarrollo de software, pues por supuesto siempre está como ahí en el punto de mira, como sectores con muchas oportunidades, con posibles buenos sueldos o lo que sea. Entonces, yo era un creador de contenido en YouTube con empezando pandemia, me lo voy a inventar porque no sé los números exactos, ¿no? Pero empezando pandemia creo que no llegábamos a 10.000 o éramos 10.000 personas en YouTube y acabé el año con la placa de YouTube, sobrepasando los 100.000. Entonces ahí fue como esa aparición de creadores de contenido de desarrollo de software, porque yo creo que ahora si pensamos en gente que quizás, yo qué sé, pues en Midu, ¿no? Que es al final uno de los más grandes, pues también estaba ahí en la ola, o si pensamos en Betatec, o si pensamos en Lucas Dalto, yo qué sé, en personas que a día de hoy podemos decir que tienen miles de seguidores, incluso millones, sumando a redes, etcétera, pues es como los que venimos casi de esa ola. Así que yo creo que un poco sin querer nos lo encontramos, pero que nadie por aquel entonces decía, no, voy a subir contenido, igual que ahora alguien puede decir, no, es que yo voy a jugar a videojuegos para ser streamer famoso, no sé qué. O como cuando éramos niños decías, yo voy a jugar a fútbol porque voy a ser futbolista y voy a jugar en el Real Madrid, ¿no? Yo creo que no nos lo planteábamos como eso, ni mucho menos. Y no quiere decir que seamos eso, a día de hoy también, ni mucho menos. Pero bueno, sí que es cierto que creo que vino de una forma que nadie No te lo podía esperabas. predecirlo. No. Entonces simplemente yo Claro. empecé a compartir porque quería compartir y porque para mí también era una forma casi terapéutica, ¿no? De decir, mira, yo comparto, pero también va a haber una comunidad que me va a enseñar a mí cosas y ya está, ¿no? Era algo mucho más al uso de lo que puede parecer, ¿no? Ok, ok, chévere. Ujú. Bryce, oye, y para esas personas que hoy en día quisieran empezar a crear contenido, a tener una comunidad que están viendo este podcast y escuchándolo, y centrémonos en la parte de programación software barra informática, Mm. ¿qué crees que les dirías al día de hoy de cómo, lo cuán difícil o lo cuán fácil es hacer eso? Que no se lo planteen como eso, como algo difícil o fácil, que se lo planteen porque quieren hacerlo. Porque la realidad es esta, nada te asegura el éxito.
puedes estar mucho tiempo y puede que no funcione por un montón de cosas. Es decir, el ejemplo puede ser yo mismo. Si no pasara el COVID por el medio y yo no tuviera unos vídeos de Android que se empezaron a ver miles de veces, ¿estaría aquí? Pues no lo podemos saber, en realidad. Entonces, yo creo que no lo hagas por recibir ese algo a cambio. Ese algo a cambio llegará, porque con trabajo por supuesto que va a llegar, pero no lo hagas planteándote, no, yo ahora empiezo a subir vídeos y en 6 meses tengo que tener 10.000 seguidores en la red social que sea. Yo creo que lo vas a dejar antes. Si lo único que te mueve es llegar a seguidores, llegar a likes o de verdad acabar siendo esa persona reconocida o con fama o con cierta referencia, lo vas a abandonar antes, porque lo que te está moviendo no creo que sea algo mantenible. Los likes te pueden mover, pero también te pueden hundir. En cambio, las ganas de compartir es algo mucho más innato. A mí a día de hoy yo sigo compartiendo porque quiero compartir. Si no quisiera compartir, cierro todo y me dedico a desarrollar y la vida sigue. Y se acabó. Es decir, yo lo sigo haciendo porque me sigue encantando compartir y porque he descubierto hasta una nueva profesión, si me apuras. ¿Qué tienes que hacerlo? ¿Qué tienes que hacer? Perdón. Comenzar. Ya está. Es decir, no te lo plantees como otra cosa. ¿Tienes ganas de compartir? Pilla la cámara o te abres la cuenta de lo que sea y tira para adelante. ¿Tus vídeos van a ser una mierda? Seguro. ¿Te vas a equivocar? Segurísimo. ¿No le va a interesar a nadie? Seguro también. Pero nos ha pasado a todos. Y ya está. Y poquito a poco la gente empezará a llegar. Decían algo muy interesante, justo en el evento que estuve en Málaga, en Talent, la semana pasada, que no sé quién le preguntaba a MrBeast, ¿no? Que ya sabéis que es a día de hoy creo que es el youtuber más grande del mundo, ¿no? ¿Cómo empezar? ¿O qué hacer? ¿Qué consejos? Y que él contestaba que se grabara 100 vídeos. Y ya está, es decir, cuando tú hayas llegado a grabar 100 vídeos, ya tú mismo vas a entrar en un proceso de autoconocimiento por un lado, de crítica por otro, de saber qué haces bien, qué tienes que mejorar, qué es lo que pide la gente. Porque al fin y al cabo es lo único que te lo da. Es real, es casi como programar, al fin y al cabo. No puedes pretender que tu primer año programando código que sea el mejor código del mundo. Lo vas a ir iterando. Pues esto es más de lo mismo. A mí lo que me ha sostenido es nunca intentar llevarme por los números o por quiero llegar a, o quiero superar a, o quiero ser más reconocido que. No, es quiero compartir y comparto lo que me apetece de la manera que me apetece a gente gustándole y a otra gente pues tirándome una piedra. Pues bueno, ya está. No pasa nada, no llueve a gusto de todos, pero mientras yo esté conforme con lo que estoy haciendo, creo que es lo que me ayuda a seguir para adelante. Claro, y sabes que justo acabas de decir un punto en que hay un dicho y en muchas ocasiones propiamente lo uso, que es cuando dices quieres compararte con una persona o quieres superar a una persona y no es a una tercera, sino es a ti mismo. O sea, La guerra la nunca idea, es con otro, sino malo. Y aparte que, ¿contra qué compites con esa persona? No tiene sentido. Incluso, aunque esa persona te estuviera haciendo daño, ¿qué ganarías? ¿Qué haces? ¿La derribas? ¿Haces que esa persona parezca peor que tú para tú parecer mejor? No, es que tienes que simplemente pues, crecer por tu cuenta. Es decir, yo voy a crecer con lo que yo puedo aportar, pero no voy a crecer a espaldas de el resto o intentando ser mejor que el resto, ¿no? Al fin y al cabo, yo con quien compito, si se le puede llamar así, es conmigo mismo. totalmente de acuerdo, Bryce, y de verdad muchísimas gracias. Pasemos al segundo tópico del tema principal de podcast. Me gustaría saber, creo que ya lo nombraste en tu presentación, pero ¿en qué punto de tu vida existe ese antes y después y dices, voy a dejar mi trabajo, me voy a crear contenido y bueno, que sea lo que Dios quiera de aquí para adelante? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Es que ese punto no se llegó a dar, en realidad. Es decir, Okay. fue más punto de ruptura el dejar mi trabajo trabajando por una empresa y empezar como freelance. Ahí sí que fue un punto de ruptura, porque ahí sí que fue dejar la empresa en la que yo estaba e irme para mi casa y esperar que alguien me pagara
por desarrollar software, pero la parte de creación de contenido no hubo nunca una ruptura. Yo empecé el primer año, como decía, subiendo un vídeo a YouTube que me llevaba, imagínate, el 5% de mi tiempo de trabajo y el 95% yo estaba desarrollando. Y después, a medida que la parte de contenido pues fue creciendo, en algún momento pues yo iba decidiendo qué hacía. ¿Qué hago? ¿Creo más contenido o igual este proyecto pues no le dedico tantas horas o este proyecto que me acaban de ofrecer ahora pues no lo agarro? Entonces fue algo que siempre he ido manejando yo por mi cuenta. Incluso yo a día de hoy yo sigo desarrollando. Es decir, no me dedico 100% a la creación de contenido. Entonces es algo que para mí simplemente he ido manejando según cómo se han ido presentando los casos, sin más. Así que nunca rompí con el... Ahora ya no existe ese Ok. freelance que va a desarrollar. ¿Qué pasa? Que bueno, si me preguntas a día de hoy, en plan 2024, oye, ¿con cuántos proyectos estás trabajando? Pues te voy a decir, no, a día de hoy solo estoy con 2. Y después está la parte de contenido. Y si me preguntas hace 4 años, te diría, no, es que estoy trabajando en 10 proyectos. Y aparte hago vídeos. Claro, porque le dedicaba mucho más tiempo. Y 2024, por ejemplo, ahora le estoy dedicando mucho más a la creación de contenido porque ha venido así, a mí me gusta y quiero probar qué pasa. Igual 2025 reduzco la creación de contenido y sigo desarrollando más, ¿no? Pero es algo que no he roto y no lo he dejado de forma que yo no pueda alternar entre mis, bueno, vamos a llamar skills, ¿no? O mis posibles trabajos. Chévere, Bryce. Y justo íbamos a hablar sobre esto. O sea, me gustaría saber qué se espera de Bryce al futuro. ¿Qué piensas que podrá pasar de aquí en unos 10 años? ¿Crees seguir creando contenido? Tal vez llegue un No, momento en que digas, no. no espero nada. Eh, Sin más, mira, llevo trabajando 15 años y en esos 15 años mis previsiones nunca han sido a la larga. Yo he estado cambiando de empresa, Mouredev se creó porque me apetecía hacer otra cosa y porque yo estaba mal en esa empresa y eso acabó derivando en crear mis propios proyectos y después trabajar para startups y después cofundé yo una startup y después unas startups se fueron a la mierda y otras fueron bien y después hice lo de crear contenido y no sé, y hace 2 días estaba dando una charla. Yo creo que es más importante mantenerse despierto y proactivo y con ganas de hacer cosas y contento contigo mismo y con el trabajo que haces, porque eso te va a facilitar que cuando se presenten oportunidades sepas qué hacer con ellas. Es decir, yo no me quiero plantear ni de broma qué va a ser conmigo dentro de 5 años y mucho menos dentro de 10, porque al fin y al cabo tu carrera se va formando día a día. Entonces, ¿quién sabe qué pasará con la parte de creación de contenido? O quién sabe qué pasará con el freelancing. Lo que yo intento generar en mí es el conocimiento y la confianza suficiente para que llegado el momento yo sea capaz de tomar una decisión y de ir adelante con ella. Y al año, lo que sea, aparece el Ibai de la programación aquí y ya nadie quiere verme. Pues tener la capacidad para decir, vale, Bryce, se ha acabado esto, ¿qué haces? ¿Le intentas dar más caña por aquí o te dedicas a hacer otra cosa? Y ir tomando ese tipo de decisiones. Pero no tengo grandes aspiraciones como tal. Es decir, yo no estoy ahorrando para un Ferrari, ni para un yate, ni para nada. Es decir, lo único que quiero es llegar cómodo a fin de mes y tener consciencia y control sobre mi vida. Y ya está. Mientras tenga eso, todo va a ir bien. No necesito crear una multinacional ni nada por el estilo. Es decir, yo al fin y al cabo puedo vivir con, no sé, con lo que puede vivir cualquier persona. Sin apuntar más alto, ¿no? Está perfecto, perfecto, Bryce. Oye, y de lo que hablamos del futuro, siempre les hago esta pregunta a mis invitados, Mm, ya que estamos en un auge de la inteligencia artificial. mm, Y bueno, llegó el mito hace muy poco que la inteligencia artificial nos iba a reemplazar. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de esto? que no. A ver, el sector ha evolucionado toda la historia, toda su historia. La tecnología sigue evolucionando. Nos iba a quitar el trabajo ya hace un año, cuando empezó el boom.
vamos a ser realistas. Ha pasado un año. Vamos a ver estudios, vamos a ver cifras, vamos a ver a trabajadores. ¿Ha cambiado algo? Yo diría que no. Es decir, ahora tenemos unas herramientas con las que podemos hacer cosas que antes ni imaginábamos. Ok, y estas herramientas cada vez van a ser mejores. Pero si nosotros somos capaces de utilizarlas como tal, como herramientas, lo que voy a ser es un programador mucho más eficiente y que va a poder hacer cosas impensables que quizás el Bryce de hace 5 años pues sería incapaz de lograr. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que, por supuesto, no mirar hacia otro lado, por supuesto, no decir, no va a pasar nada, no sé qué es, vale, no va a pasar nada, pero pongamos también de nuestra parte para que no pase nada. Y eso, al fin y al cabo, es que nosotros sigamos siendo necesarios. Claro, si tú eres, me lo voy a inventar, un programador que no se molesta en estudiar nada, no se molesta en ver los avances tecnológicos, no se molesta en que aparezcan estas herramientas y decir, puedo hacer algo, puedo optimizar procesos, no se molesta en que su código cada día sea mejor o más limpio, más escalable o más seguro, no sé qué, pues sí, estos cacharros pues igual hacen mejor código que tú. Claro, si tú no eres capaz de aportar nada sobre ello, pues igual tú sí que eres una persona reemplazable, pero no es tampoco lo que se espera. Es decir, incluso si las IAs en potencia, si tu manera de pensar es esta de me da igual, no aprendo y que el mundo gire, tú ya eres una persona reemplazable en potencia, existan las IAs o no las existan. ¿No? Porque el momento que se den cuenta o el momento en que tu empresa le vaya mal y tengas que buscar otra, tú te vas al paro. Y eso ya iba a pasar y eso ya pasaba. Entonces, al fin y al cabo, siempre veámoslo con un poquito de perspectiva. Ok, chévere, chévere, Bryce. Bueno, vamos a ir entrando al penúltimo tópico del podcast, que básicamente es hablar sobre los retos y superaciones que has tenido desde que eras una persona que no sabía programar hasta la persona y el hombre que te has convertido al día de hoy. Uf, retos. Lo que Yo creo más te que, haya impactado. no sé, es que he pasado por todas las frustraciones posibles. Es decir, yo empecé con muy mala pata, empecé con jornadas larguísimas, con jefes muy malos, con proyectos, pero que no me importa decir, es decir, jefes lamentables, que de lo único que tenían de jefe era que era el nombre y el sueldo, pero no lo parecían. Entonces, eh, en realidad me costó entender que quizás hasta la culpa no era mía o que quizás el sector en algunos casos pues funcionaba así, pero que yo tenía que seguir hacia adelante. Entonces, bueno, me he encontrado con que es un sector duro, que es un sector muy exigente, que nos exige la empresa, pero que a nosotros mismos también nos tenemos que exigir y que el entorno también nos empuja a, en cierto modo, yo creo, a que lo dejemos, llegado el caso, ¿no? De que parece que siempre hay como esa presión o tú mismo lo decías con las IAs o que siempre está apareciendo ahí una figura que amenaza de alguna forma al sector. Entonces parece que continuamente te están poniendo a prueba. A mí eso fue lo que más me costó, no voy a decir superar, porque no sé si eso es algo que se supere para toda la vida o que yo a día de hoy no tenga el síndrome del impostor o que yo ahora no tenga riesgo de sufrir otro burnout. Pero lo que sí he aprendido es a vivir con ello y a no darle la importancia que le daba inicialmente. Así que para mí eso fue quizás lo más duro, pasando por el tener que acabar creando mi empresa de freelancing, ¿no? Que visto en perspectiva, seguramente la decisión de hace 10 años es la mejor decisión profesional que yo he tomado en mi vida. Es decir, ni creador de contenido, ni crear ciertos proyectos que me acabaron saliendo bien. No, no, no. La mejor decisión profesional que yo he tenido ha sido irme para mi casa, porque eso abrió un espectro de posibilidades que yo no sabía ni que existían, ¿no? Para mí la única forma era voy de empresa en empresa, también negocia, pide, pero tampoco te pases, no sé qué, siempre puede aparecer alguien que te va a decir que no, no sé qué. Y lo acabé entendiendo de una manera totalmente diferente. Y eso me hizo que, en cierto modo, gracias a ganar esa tranquilidad, que se desbloqueara en mí otro tipo de capacidades.
para cada vez llegar más lejos, más lejos, más lejos, más lejos. Chévere, chévere, Bryce. Oye, ya para finiquitar la parte de contenido, me gustaría saber un consejo que le darías a las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento y están dispuestas a dar ese paso, a empezar a crear contenido, pero recuerda que siempre va a existir las críticas. A ese punto, ¿tú qué harías o qué consejo les darías para que, entre comillas, sigan para adelante y no se dejen ver y analizar por una crítica que puede ser mala? Si la crítica es constructiva, admite que lo podías haber hecho mejor y aprende de ella. Si la crítica es destructiva, cero caso. Cero caso por algo muy fácil. Es decir, tú en la calle seguramente no le harías caso a cualquier persona random que te dijera cualquier cosa. O pasarías de ella o no le prestas ni atención. Yo solo le presto atención a gente a la que le tengo cariño. Es decir, a mí me da igual que cualquier persona me diga algo si lo único que quiere es hacerme daño y una de esas personas no es ni familia ni amigos, básicamente. Pues esto es lo mismo. Es decir, que a mí Manol86 me diga, Bryce, vende humos, haces vídeos en YouTube porque ninguna empresa te quiere. Pues fantástico, tío. Si tú eres más feliz pensando eso, a tope. Yo seguiré aquí. Es decir, no pasa nada. ¿Lo quieres pensar? Joder, pues tranquilo. Lo importante es tu felicidad. A mí me da igual, porque sé que eso, por supuesto, es mentira y a mí no me afecta, ¿no? También vamos a tener algo en cuenta. No quiere decir que no le hagas caso. Yo valoro mucho la salud mental y entiendo que cada persona es de una manera. Yo soy una persona que le da muy poca importancia a muchas cosas, que para mí verdaderamente no tienen importancia. Entonces, en cierto modo, mi propia personalidad ya es esa. No es, no me cuentes tu vida, que es que no sé ni quién eres ni me importa. Básicamente, esa es un poco mi filosofía muchas veces por la vida. Entonces, aplicado a redes sociales, pues tampoco hay nada nuevo. Yo siempre me preocupé de mí, de mi familia, de mis amigos y que ese entorno pues esté lo mejor posible. Pero fuera de eso, tampoco me importa. Y no soy la persona que esté deseando hacer, esto suena fatal, ¿no? Pero que esté deseando hacer nuevos amigos o que esté deseando caerle bien a todo el mundo. Entiendo que la vida funciona de esta manera y que yo me siento a gusto así. Entonces yo casi trasladé mi personalidad a las redes. Ahora, ¿qué pasa? Que hay gente que no se lo puede que no se lo tome así. Hay gente que también aprendemos a base de palos, a base de ir cumpliendo años. Yo ya no tengo 18 años, como quien dice, igual el Bryce de 18, igual le daban ganas de ir corriendo a la casa del hater allí a tirarle una piedra. No, pero no sé, creo que en cierto modo tenemos que verlo o intentar darle verdaderamente la importancia que tiene. Que al fin y al cabo no deja de ser alguien que no te conoce, que no tiene ni idea de cómo eres, de cómo es tu vida, ni está pensando en lo que a ti te puede suponer que te digan eso. Porque a mí me tira de un pie, pero hay personas que lo puede pasar mal. Entonces, si tú estás dispuesto a hacerle daño a una persona, para mí pierdes toda la credibilidad posible y todo el valor posible. Si tú desde la comodidad de tu casa estás dispuesto a insultar o de intentar meterte con una persona porque crees que por ahí le vas a hacer daño o me vas a hacer de menos, y para mí vales cero como persona. Entonces entiende tú también eso de cara a intentar validar o a darle chance a esa persona. Porque si es un gilipollas, va a ser un gilipollas. Y ya está, y tampoco te pelees con él. Si de verdad hay un margen de, no sé, comunicación, que te dan un feedback que puedes entender que es válido, joder, aunque estés en contra de lo que piensa esa persona, es decir, también de alguna forma hablar o incluso discutir de forma moderada es sano, porque yo puedo estar pensando que las cosas son como yo digo, igual si nos peleamos aquí una hora, te acabo dando la razón a ti. Pero bueno, siempre que sea de una manera controlada y que la otra persona veas que no es, como decimos aquí, un pollo sin cabeza, ¿no? Si de verdad estás disparando mierda todo el rato, pues porque voy a perder yo el tiempo. Mi tiempo es más valioso o por lo menos no lo quiero utilizar malgastándolo con esa persona. Sí. Eso del tiempo es un tema súper, digamos que lo vas aprendiendo con el paso del tiempo y vas acomodándote. Y el otro día escuché un podcast del uno cofundador de Platzi, de Chris Mm, Vanderbilt, me sí. parece, y él decía que cuando llegó a San Francisco,
se tuvo que comportar como una persona de San Francisco, con una mentalidad de que, oye, mi tiempo, no hay el típico estadounidense que dice, oye, vamos a tomar unas cervezas, ¿no? Ok, agéndame para tomar una cerveza, entre comillas, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero entonces eso no está acostumbrado, por lo menos aquí en Latinoamérica, es Mm, como que te dicen, oye, vamos a tomar una cerveza, vamos hoy noche. sí. O sea, Mm. eso es algo que creo que poco a poco uno va entendiendo, ¿no? Sí, yo creo que es eso, que yo ahora lo explico como de una manera muy simple. Incluso yo le estoy quitando importancia a ello. No quiere decir que tú no lo puedas pasar mal con este tipo de situaciones, pero bueno, lo estoy intentando simplificar un poco de cara a que no le demos importancia porque la única persona que lo va a pasar mal y que va a sufrir somos nosotros mismos. La persona que te está echando hate o lo que sea, si ya lo ha hecho, no creo que sea una persona que le vaya a remorder la conciencia ni que sea una persona a la que tú tengas que malgastar tu tiempo para convencerla de lo contrario. Así que, sin más, hagamos eso y ahora hablando de compañeras y compañeros en general, es decir, la comunidad también ayuda mucho en este caso, porque al fin y al cabo es una persona que te dice algo malo frente a 1000 que te están dando las gracias. Entonces, bueno, la comunidad tiene también mucho que decir y mucho valor en este caso porque es la gente que muchas veces ya te protege, no de Ah, que tú no te sientas mal. chévere, chévere, Bryce. Bueno, vamos a ir a pasar al último tópico del podcast, que básicamente son las preguntas de Locos. Son 5 preguntas Ok. y te las voy a realizar en este momento. A ver, ahí va la primera. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Hostias. Mi primer pago fueron aproximadamente 297 euros. Ok, Aproximadamente. ok, Porque yo empecé a trabajar, si no me equivoco, en junio. A finales de junio. 25, vamos a ponerle. Y junio, en España, es mes de paga extra. Es decir, ok. es el mes que te pagan 2 veces tu sueldo, porque en España, con muchas empresas, en vez de haber 12 pagas, una por mes, hay 14. Entonces, a mediados de año, en junio y después a finales en diciembre, te pagan como 2 veces el sueldo. Entonces, a mí como que me llegó esa primera paga, los 297 euros, por trabajar 3 días. No. Y fue como una cosa de decir, mamá, voy a ser rico. Y al final lo que pasaba era paga extra, primer trabajo, no te están reteniendo, ¿sabes? No se están quedando con ningún porcentaje de tu sueldo. Después te das cuenta que, nada, al mes siguiente, todo el mes, gané 927. Creo que fue el primer sueldo completo que tuve por un mes. Entonces ahí ya ves que si fueran 300 euros casi por 3 días, no dan las cuentas, ¿no? Pero fue como ese primer sueldo, esa primera nómina, fueron casi 300 euros y me pareció una locura. ¿Y qué hice? Voy a ser sincero, guardarlo. Es decir, no, em, no es mentira, yo nunca tuve mucho dinero. Entonces, cuando vino, eso no era mucho más dinero ahí para la cuenta. Es una cuenta donde yo tenía el dinero suficiente para comer, pagar alquiler y poco más, ¿no? Y era algo que me estaba dando mi madre y que yo ganaba pues como músico por aquel entonces y montando escenarios, que es lo que hacía también por aquel. Pero bueno, era un sueldo nada, mínimo, ¿no? Comparado con lo que es tener una nómina mes a mes, ¿no? Entonces lo que hice simplemente fue guardarlo. Después lo que hice, ya acumulando 2 meses y algo más, fue comprar mi primera batería eléctrica. Porque yo, claro, yo tocaba ya batería desde hace ya bastantes años, pero yo vivía en un piso y yo no podía tener una batería eléctrica. Yo tenía batería eléctrica, pero para el local de ensayo, para ir a tocar por ahí adelante, pero no podía tocar en donde yo vivía. Y claro, fue como, ok, tengo ahora este sueldo, puedo comprar una batería eléctrica para practicar en casa. Entonces fue casi lo primero que... La primera compra grande creo que hice con mi sueldo. Chévere, chévere, Bryce, que nos compartas todo eso. Bueno, vamos con la segunda. ¿Cuál fue tu primer lenguaje de programación? El primero que tocaste. Fua. Es que el primer lenguaje de programación, siendo estrictos, es muy posible que fuera JavaScript. Pero, ¿qué pasa? Porque había de aquel entonces 4 scripts que yo tenía que tocar y cuando estaba haciendo esas tonterías para los juegos que yo estaba comentando y corría allí un script a lo tonto. Pero claro, sin saber ni qué lenguaje era, ni cómo funcionaba, ni prácticamente nada.
Después ya el primer lenguaje estudiando fue C y después a continuación fue Java. Eso ya fueron Ok. lenguajes donde ya me estaban explicando para qué podía hacer con ellos y cómo funcionaba. Lo otro fue más anecdótico que otra cosa. JavaScript, PHP, cosas así como que estaban por ahí, pero que yo no sabía ni qué era eso. Ok. Ok. Vamos con la tercera pregunta. ¿Puedes definir estas empresas en una sola palabra? Ahí va la ¿Vale? primera. Google. Idealizada. Ok. Apple. Fachada. Ok. Tesla. Tecnología. Perfecto. X, anteriormente Twitter. Twitter. La definiría como Twitter. Sin Ok. más. Ok. No, es decir, pozo de haters. Ok, ok, ok. La siguiente, Yahoo. Nostalgia. Ok. Vamos con la siguiente. Facebook. Siglo pasado. No lo sé. Es Ok. que para mí dejé de utilizarlo. Abrumadora. Demasiadas funcionalidades para una red social. Ok. La siguiente, TikTok. Bailes. Porque aunque Ok. no se puedan, sí. Todo el mundo conoció TikTok por los bailes. Ok, ok. La siguiente, Amazon. Libros, porque yo es como lo conocí, comprando Ok, libros. ¿Mm? perfecto. La siguiente, LinkedIn. Voy a decir traje porque es lo primero que se me vino a la cabeza, aunque ahora ya no es una red de trajeados, yo siempre lo vi como la red de los trajeados. De que hay que ir así como... Ok, ok. Vamos con la última, Windows Live Messenger. ¿Cómo se llamaba? Zumbido, el bus Sí, ese que tenían. sí, sí, sí. La mejor funcionalidad de la historia. Yo siempre digo que el Windows Live Messenger fue el inicio de los emojis también. Sí, 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 sí. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Igual que el IRC también. Iba todo ahí. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Puedes decirme cuántas líneas de código has escrito en tu vida? No vale el No, copy-paste. Lánzame un número. Lánzame un buah, número. ni idea, millón. Tienen que ser millones. Es que tienen que ser millones. No, 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 en mi vida. Es decir, no sé, son muchos años, programando muchas horas, que yo siempre hago la broma que, claro, ahora vosotros hacéis el cálculo, que yo digo que llevo trabajando 15 años, pero yo llevo trabajando 15 años a jornadas de 12 horas, 17 horas, algunas veces. Es decir, puedo decir que igual llevo trabajando 30 años, podría decir eso. No lo sé, no lo sé, pero muchas, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Ok, ok. Vamos a dejarla en un No millón. sé, millones, Mínimo, mínimo, no mínimo. sé, minimísimo. Es decir, Ok. he trabajado en aplicaciones con millones de líneas en una sola aplicación, Ah, entonces entonces. no lo sé. Muchas, muchas. Muchas para lo mal que tecleo. Para lo lento que escribo. Y vamos con la última pregunta, que es, ¿puedes decirnos algún consejo para la gente que está escuchando y quiere empezar a programar? Paciencia, pero paciencia como no la habéis tenido en vuestra vida. Es decir, se consigue, es muy bonito, está muy guay, mola programar, mola estar en un sector donde hay oportunidades, pero lo vais a querer dejar 5 veces por día, vais a llorar, lo vais a pasar fatal, va a haber gente que le va a ir mejor que a vosotros, haciendo la mitad, pero así funciona el mundo. Así que de verdad, paciencia. No hay otra, es caer y levantarse, ¿no? Como hacía Batman. Chévere, Bryce. Bueno, agradecerte por haber estado en el 37º episodio de Deblocos. No sé si nos puedes dejar tus Muchas redes sociales gracias. donde te podríamos contactar. Nada, como MoureDev, yo creo que si entráis en moure.dev, ahí está todo. O si ponéis MoureDev en Google, pues ahí también va a estar todo. La red social que más os guste, pues es posible que esté ahí. Chévere, Bryce. Bueno, reitero el agradecimiento. Esto Muchas ha sido gracias. el podcast, el episodio 37º de Deblocos y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias.